Lo de Alianza Lima en este 2021 ha sido algo insólito, o mejor dicho, lo que ha vivido entre el 2020 y 2021. Todo inició en el 2020, cuando el equipo blanquiazul empezó la temporada con el anuncio de numerosos refuerzos de supuesto renombre. La dirigencia gastó una fortuna en esa supuesta inversión, pero al final todo resultó un fiasco. El equipo fue un desastre. El hincha blanquiazul tuvo que comerse un año desastroso y fracasado. Ese mismo año, cada partido que pasaba, la desilusión era cada vez mayor. Los supuestos jugadores estrellas que habían contratado contrastaban cada vez más que no tenían alma. Les pesaba la camiseta de uno de los grandes del fútbol peruano. Todo era derrotas, papelones. El mismo año perdería la categoría en la cancha, justamente un 28 de noviembre de 2020 cuando jugó con el Sport Huancayo. Un equipo tan grande a nivel nacional estaba pasando quizás la etapa más oscura de su historia. Era un año donde la pandemia estaba en pleno apogeo. El hincha blanquiazul sufrió el doble. No podía ver a su equipo en la cancha por las restricciones sanitarias y a la vez veía cómo su equipo se desmoronaba con el pasar del año. El equipo finalmente perdería la categoría. Fue un año para el olvido. La tristeza y la amargura de ver a unos jugadores que se zurraban de esa manera del club era innombrable. Los hinchas no podían dejarlo pasar por alto. Alianza Lima, el equipo del pueblo, se sumergía en la miseria de haber bajado de categoría. Lo peor que le puede pasar a un hincha. Ellos no se lo merecían. Se buscaron responsables, pero la realidad era que la culpa era desde la dirigencia hasta los jugadores y de los técnicos que pasaron con mucha pena y nula gloria. Repentinamente hubo una purga inminente, donde la cabeza de esos jugadores sin alma terminó rodando por la puerta de atrás. No había otra salida. Era lo mínimo que debía hacer la dirigencia. Una renovación completa de jugadores donde tenía que llegar gente que realmente ame al club o que por lo menos sean lo suficientemente profesionales. En ese mismo año hicieron un reclamo al Tribunal de Arbitraje del Deporte, TAS, un tribunal internacional donde recurren clubes, jugadores y dirigentes de fútbol en el mundo cuando ocurren irregularidades o injusticias ante malos manejos de las autoridades futbolísticas de cada país. Lo que reclamaba la dirigencia de Alianza Lima era que un equipo que también había jugado la primera división, de nombre Carlos Stein, ese mismo año había estado incurriendo en malos manejos que debían costarle puntos en la tabla de posiciones del campeonato 2020, pero que se estaban haciendo pasar por alto por los altos mandos de la Federación Peruana de Fútbol, puesto que Alianza ya había hecho un reclamo ante ellos en primera instancia, pero la respuesta fue negativa. La respuesta del TAS se estimaba que se daría en marzo del 2021. Mientras tanto, Alianza Lima seguiría siendo un equipo de segunda división, y así se fueron dando las cosas. El equipo se estuvo reforzando pensando en que afrontarían esta categoría. Hubieron varios jugadores que empezaron a ofrecerse por jugar por el club de sus amores, que aceptarían las condiciones que le pusieran con tal de regresar al equipo que tanto amaban, que no les interesaría si estuvieran en la segunda división. Se trataba de un acto realmente honorífico y que reivindicaba que por qué hay equipos grandes, porque cuando se trata de sus hinchas, ellos por amor aceptan hasta las condiciones más adversas. El equipo se terminaría reforzando incluso sin hacer una pretemporada, puesto que el inicio de la segunda división iba a ser tardío, mucho después del inicio de la primera división, el cual inició sin Alianza en marzo del 2021. El nombre del equipo blanquiazul no estaba contemplado en el feature oficial de la primera división. Ya se habían jugado 2 fechas del torneo de la primera división en este 2021 y el TAS finalmente dio un fallo el 17 de marzo. Finalmente, el ente internacional con sede en Suiza decidió en favor de Alianza, dándoles la razón del reclamo, lo cual les permitía volver a la primera división, a pesar que el torneo ya había iniciado. Por supuesto, esto significó un papelón internacional para las cabezas de la Federación Peruana de Fútbol. Si bien el club se merecía el descenso a nivel deportivo, a nivel de responsabilidades y obligaciones hizo las cosas bien. No había vuelta atrás y con el torneo en juego, Alianza volvería, con un equipo que no esperaba esta respuesta y que estaba proyectada a jugar la segunda, que como ya lo he dicho, ni siquiera había hecho pretemporada. Improvisadamente, el nuevo director técnico debía afrontar con su comando técnico una situación inesperada y a la vez adversa, porque en parte tenía cierta desventaja. El equipo aliancista inició el año de manera regular, con varios partidos empatados, donde no se daban señales claras si es que el equipo iba a ser capaz de poder al menos conseguir la clasificación a un torneo internacional como la Copa Sudamericana. El hincha blanquiazul, luego de este trauma del año pasado,
Cada momento en el que veía su equipo que sufría un gol rival, volvía a su mente ese espejismo negativo de lo vivido ese año. Sin embargo, empezaron algunos partidos y las cosas no parecían ser tan malas. El equipo finalizaría la primera etapa del torneo, donde Sporting Cristal se coronaría como ganador. En todo este lapso de tiempo, el equipo de Carlos Bustos solo perdió un partido, y ese fue contra Sporting Cristal. Es decir, terminó la primera mitad del año mejor de lo que esperaba. Un equipo supuestamente armado para jugar la segunda, pero que hizo una participación digna. Cuando llegó el momento de afrontar la segunda etapa del torneo, lo que sería como un torneo clausura, el equipo aliancista se notaba que la tenía clara. Sus principales referentes empezaron a resaltar cada vez más. Hernán Barcos, un argentino que decidió jugar por Alianza en segunda división prácticamente en la final de su carrera y que había también vestido la camiseta de otros grandes del continente y que es el goleador vigente de la historia de la Copa Sudamericana. Pablo Míguez, un jugador que ya había vestido la camiseta del equipo anteriormente y que también había decidido volver al equipo en el peor momento. Un Wilmer Aguirre, el popular Zorrito, un goleador histórico para el club, que venía también en la última etapa de su carrera. Yosemir Bayón, uno de los pocos jugadores rescatables del año anterior, quien se había comido toda la vergüenza y que aún así había decidido quedarse. Y otros jugadores jóvenes que empezaron a hacer un ruido cada vez mayor por sus buenas actuaciones, como Ricardo Lagos, Oslin Mora, Ángelo Campos, Jefferson Portales, Jairo Concha, Jordi Vilches, entre otros. Todo parecía indicar que el equipo aliancista nefasto del 2020 había quedado en el olvido, y fue así. El equipo blanquiazul no dejaba de ganar en la segunda fase del torneo y mantendría una racha importante de partidos sin perder. Se consolidaría como el primer lugar y con opciones muy serias de ser el ganador de esta segunda parte. Increíble. El equipo que estaba predispuesto para jugar la segunda división ahora tenía posibilidades de pelear por el campeonato. El trabajo del DT Carlos Bustos estaba siendo realmente bueno. Había armado un equipo bastante sólido a nivel defensivo. Era el equipo menos batido a nivel de goles y el más eficiente en cuanto a remates al arco. De un momento, el DT había creado su famosa Bustoneta, una locomotora que se construyó fecha a fecha a punta de trabajo y sacrificio, la cual empezaría cada vez a consolidarse más y a perfilarse a ser el rival del Sporting Cristal en la final de ese año. Y fue así. Alianza Lima ganó la segunda etapa del torneo, lo que le significaría jugar la final con Sporting Cristal. De esta manera, Alianza Lima en todo el año solamente acumuló 2 derrotas y fue justamente contra Sporting Cristal. Asimismo, era el equipo que menos había perdido en el año, incluso por encima de los rimenses. Las cosas ya estaban dadas para nuevamente una final de ida y vuelta entre Alianza Lima y Cristal. El hincha blanquiazul no podía creer que después de haber tenido un año tan terrible, tan nefasto, tan crítico, a que ahora tengan la opción de pelear por el título. Los jugadores habían demostrado que estaban para grandes cosas, que ellos no venían a competir a la media tabla o la clasificación a una Copa Sudamericana, sino que estaban para grandes cosas. La hinchada ya estaba bastante agradecida con ello. Es algo realmente admirable. Finalmente se jugarían las 2 finales. La primera el 21 de noviembre, el cual fue un partido bastante luchado, donde Alianza lograría por medio de un golazo del popular del pirata Hernán Barcos, aquel jugador que había sido un referente en lo que iba del año, aquel veterano que servía de ejemplo para los jóvenes, aquel que cada vez que Alianza ganaba un partido hacía un live desde su Instagram, religiosamente, aquel jugador que se había convertido en el goleador y principal asistidor. Los años habían pasado para él, pero la competitividad, la calidad y el profesionalismo no. Nunca se lesionó. Se jugó los 90 de prácticamente todos los partidos del año. Alianza ganaría esa primera final con la consigna de alcanzar la gloria en la segunda final, la cual se jugaría al día anterior que hago este video. Nuevamente en el Nacional, con la hinchada de ambos equipos, jugarían la gran final, y en un partido donde claramente Sporting Cristal tomó la posesión, no pudo convertirle el tanto que por lo menos iguale el panorama. Tuvo varias claras, pero no pudo concretar. El equipo blanquiazul confirmaría que tenía la defensa más sólida del torneo. Al equipo rimense, a pesar de ser un rival digno, no le alcanzó. Se mantuvo el 0 y el pitazo final, Alianza Lima, contra todo pronóstico, se convertiría en el nuevo campeón del fútbol peruano. Literalmente un año de loco, totalmente inesperado. Ni el hincha más optimista creían en ganar el título a inicios de año. Todo estaba convertido
en algo insólito. La gente del equipo del pueblo finalmente y merecidamente tocaría la cima. Esa cima que tanto se merecieron, sobre todo aquellos que estuvieron en el momento más jodido, más difícil, más terrible, después de que les pasara aquello que ningún hincha desearía, bajar a segunda división. Es decir, en lo peor que le puede pasar a un hincha. El blanquiazul lo vivió en carne propia y podía volver a llorar, pero esta vez de alegría, de felicidad, con una algarabía que no podía quitarle nadie. Era el momento del hincha blanquiazul, de poder celebrar y en agradecer a aquella locomotora que era la Bostoneta, conformada por jugadores realmente comprometidos y que nunca les pesó la camiseta, que quizás al inicio pocos confiaban en ellos, pero que luego ellos aparecieron para decir que estaban aquí y para grandes cosas. Hay jugadores que se merecen sus respectivas menciones. El Pirata Barcos, que ya le hemos mencionado, el principal referente del equipo, que con sus goles y asistencias hizo posible el título. A Wilmer Aguirre, el popular Zorro. El célebre Rayo, el que se convirtió en el Messi negro por un día, según Fernando Niembro de Fox Sports. Había vuelto para ser campeón y en el peor momento. Y cómo no mencionar al popular cotorra Pablo Míguez, aquel jugador que se comportaba como un verdadero comandante en la saga central y que le ponía hartos huevos en cada partido. En fin, lo que hoy vive Alianza Lima es algo que sus hinchas jamás olvidarán. Es una cosa increíble. Todos se lo merecen, tanto jugadores como hinchas, de que disfruten este momento como se debe, porque nos han demostrado que en esta vida hay que ser disciplinados, persistentes y amor propio para lograr grandes cosas. Lo que ha hecho Alianza Lima quedará para la historia del fútbol peruano. Que toda esa mierda que les tocó vivir el año anterior ya era cosa del pasado. Hoy medio Perú está de fiesta. Alianza Lima es el campeón de la temporada 2021. Irónicamente, un 28 de noviembre, el mismo día cuando le tocó descender a segunda división en el 2020. Contra todo y contra todos. Así de lindo es el fútbol, que no tiene lógicas, que no cree en estadísticas, que es impredecible y sobre todo hermoso para regalarle este tipo de momentos a los hinchas. Espero te haya gustado esta reseña y me apoyes reaccionando a este video, dándole like, comentando y suscribiéndote para que sigas recibiendo notificaciones de este canal. Esto ha sido Filosofando Fútbol. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. No te olvides que en este canal tenemos más videos con contenido diverso. Un abrazo de gol. Hasta la próxima.